Entonces, muchas gracias por estar acá. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, cediendo la palabra en el orden respectivo, no sin antes yo querer también hacer un poco de una reflexión corta respecto de lo que implican estas fiestas. Y tú planteas que no importando el nombre, ¿cierto? Pero es una de las inquietudes que más me ha generado a mí los últimos años, los constantes cambios de nombre a las mismas fiestas, y esto también implica un asunto con la identidad. Creería yo que cuando se habla de las fiestas de la cosecha y todos hemos estado siempre enmarcados dentro de ese nombre, nos preguntamos a qué tipo de cosecha se refieren. Ya no es solamente la cosecha, digamos, que da la tierra, que da el cultivo, sino también un poco qué es lo que está dando la ciudad frente al tema cultural, qué cosecha anual se celebra, cuáles son los actores que surgen, o las nuevas obras, o las nuevas formas de ver la ciudad que surgen anualmente. Y quizás eso es un poco lo que también hay que mirar, si es exactamente eso lo que estamos celebrando o no. Y eso debe ser una reflexión que constantemente pasa por mi cabeza. ¿Qué nombre, verdad? ¿Con qué nombre vamos a vender la ciudad constantemente alrededor de estas fiestas? Y me queda la inquietud porque cada año el nombre cambia por alguna razón, muy política, muy institucional, no sé. Entonces, ¿qué está pasando en ese sentido? Voy a ceder la palabra, quería hacerme esa pregunta y empezamos con la doctora Rosa Ángel. Buenas noches a todos. Está bien estar acá. De todas formas, me da un poco de nervios estar acá, pero yo me supero. Yo siento que lo que estamos haciendo acá es una reflexión sobre las fiestas, pero lo que yo siento es que las fiestas son, digamos, como un pretexto para reflexionar sobre algo más grande, que es cómo estamos proyectando la ciudad hacia afuera desde los eventos que hacemos. Entonces, las fiestas pues son un tema importante porque son un momento de una visibilidad importante, porque son unos momentos pues, donde se hacen muchos eventos, donde ocurren un montón de cosas, pero yo lo pienso un poco más allá y no quisiera solamente quedarme en el tema fiestas. Me parece que hay como un tema global, que es cómo estamos proyectando la ciudad y cómo el sector cultural tiene injerencia en esa proyección. Entonces, pues más o menos por ahí va de lo que les quiero hablar en este momento. Pensando y reflexionando sobre todo este tema que ha estado en redes, que hay como un montón de discusiones que se gestan en diferentes chats y medios de comunicación, pues yo voy leyendo y recogiendo las impresiones, entre otras cosas porque hace parte de mi labor intentar entender y reflexionar sobre lo que sucede más allá de las puertas de una oficina. Un tema que ha estado en los últimos días en las redes es como la identidad de las fiestas y la identidad en general de la ciudad, y es algo que se me ha preguntado en varias instancias. Entonces, bueno, empieza uno a pensar cuál es la identidad de las fiestas en Colombia. Cuando uno piensa a priori, sin saber mucho, piensa en Manizales, la gente piensa en toros. Si piensa en Barranquilla, entonces se piensa en la Batalla de Flores. En Medellín, en los silleteros. En Cali se piensa en salsa. Hay como unas líneas muy claras en las que se van identificando esas fiestas grandes de las ciudades, entonces uno lo identifica así muy rápido. Y una cosa que siempre se piensa, pero en Pereira, o sea, ¿en qué se piensa? En unos momentos pues se pensó en despecho, la cosecha, pero eso ha mutado, entonces cada administración le imprime
como una cosa particular, entonces le cambia el nombre o le pone un apellido, pasan todas estas cosas que es lo que tú estás preguntando y que se ha estado cuestionando como cuál es la identidad real de nuestras fiestas. Y en eso, pues haciendo un análisis así bastante somero y rápido, hasta 1930 realmente lo que se hacían eran unas ferias de ganado. Ese era como el momento, digamos que podríamos decir que eran como las fiestas en este momento, eran unas ferias de ganado. Entre el 30 y el 50 hay más interés en mostrar una ciudad en desarrollo, una ciudad industrial y pujante, y entonces ahí están estos videos donde sale como las novedades industriales de la ciudad, y a partir del 60 más o menos eso ya es un tema de diversión. Yo me acuerdo las fiestas que a mí me tocaron chiquita, que es algo a lo que uno se remite todo el tiempo, eran unas fiestas de gala en el Club Rialto, unos desfiles y como unas verbenas populares y unas casetas. Siempre quise llegar a las casetas y no lo logré. Eso no pasó porque estaba muy chiquita, ya luego no había casetas y ahora ya no me gustan las casetas, entonces yo nunca logré pasar por esa fase. Estas otras cosas de las que se han hablado en una entrevista que le oí muy interesante a Mauricio en la emisora de la universidad, hablaban como de la importancia que podría ser tener una fundación. Entonces yo me puse a investigar, bueno, qué fiestas tienen una fundación, qué fiestas tienen como ese soporte que le permitiera tener una continuidad que vaya más allá de los intereses de una administración del momento. Pero me di cuenta que esas fundaciones tienen dos propósitos muy grandes que no sé si fueran adaptables a nuestra situación. Esas fundaciones, sobre todo, existen en fiestas que tienen un componente patrimonial muy alto, digamos las fiestas del Diablo o el Carnaval de Barranquilla. Esas fundaciones funcionan para dos cosas: hacen una parte de la programación, solamente una parte, consiguen recursos, pero no poquitos, muchos recursos, y tienen una parte común que administran parte de esos recursos. Muchos recursos es que la fundación del Festival de Barranquilla pues es de los Santo Domingo, entonces pues ellos ponen mucha plata. La fundación del vallenato, del Festival de Vallenato, pues es de la familia Araujo básicamente, ellos crearon como eso, entonces eso responde a unas lógicas y sobre todo esas fundaciones tienen una parte fundamental que es salvaguardar ese patrimonio. Realmente esa es la función más importante, pero tienen todos estos otros elementos que las hacen importantes. Hay otra cosa, pensando como en todo este potpourri, hasta el 2006 la función del Instituto de Cultura era hacer un agosto cultural solamente, y las fiestas se hacían desde turismo que estaba aparte, en ese momento no estaban juntos. Como hemos sufrido toda esta especie de cambios, pues eso parece que es lo mismo, pero no es lo mismo y finalmente pues funcionan para lo mismo. Y otra cosa importante con respecto al nombre es que el nombre de las fiestas de la cosecha, eso la doctora Carolina nos lo puede corroborar porque realmente lo saqué de una investigación que ella hizo, no es que yo haya investigado hasta allá, se dio por el reconocimiento nacional que tenían una fiesta que se hacía en el Club Rialto para los socios y unos poquitos invitados. Entonces, eso, de ahí parte realmente el nombre de las fiestas de la cosecha. Digamos que no es una base realmente popular el nombre de las fiestas de la cosecha, pero es el nombre que ha tenido más recordación y que en este momento podríamos decir que tiene como un peso más grande en la posible identidad que pudiéramos encontrarle a las fiestas de la cosecha.
ese nombre ha estado en disputa. Este año el Consejo hizo una solicitud para que volvieran a llamarse Fiestas de la Cosecha y maravillosamente se volvieron a llamar Fiestas de la Cosecha y quedaron con apellido. Genial, se pueden llamar Fiestas de la Cosecha, Pereira es una fiesta, pero la base sí debe ser Fiestas de la Cosecha. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece un nombre hermoso y me parece un nombre que puede abarcar muchas cosas, porque la cosecha no tiene por qué ser solo cosecha de café, puede ser la cosecha cultural, puede ser mil cosas. Cosecha es un concepto muy hermoso en el que uno puede ahondar. Entonces, les quiero contar, cuando les dije que yo había pensado en esto como en un tema más amplio que trascendiera las fiestas de la cosecha, hace unos años, poquitos, como 2012, 2013, yo no sé si alcanzó a estar hasta el 2014, el Instituto de Cultura y Fomento del Turismo hizo un trabajo muy interesante con EAFIT. Y es un trabajo que hay que rescatar porque realmente hay unas bases muy interesantes que son las que me parece que están de fondo en esta discusión o en este pan. Y es cómo vamos a potenciar y realmente hacia dónde va un posible clúster cultural que en últimas es lo que nos interesa a los que estamos acá convocados, porque es que nosotros somos del sector cultural y realmente es hacia donde queremos ir.